queridos estudiantes, bienvenidos a otro encuentro de nuestra clase de lengua española de quinto grado de secundaria con tu docente Ana Paola Félix. Para mí es un grato placer seguir acompañándolos en esta modalidad que nos permite seguir aprendiendo desde casa, preservando nuestra salud. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. En la clase de hoy necesitarás tu cuaderno de apuntes, un lápiz, un lapicero, una goma de borrar, un diccionario y tu cuadernillo. Además, disposición para aprender. Ubícate en un lugar cómodo y sin distracciones con los materiales que consideres necesarios para poner en práctica todo lo que vamos a aprender. En la clase de hoy aprenderemos sobre los conectores de digresión. Conoceremos qué son, su función principal y algunos ejemplos de estos para que puedas reconocerlos y aplicarlos en la elaboración del ensayo argumentativo. Seguimos avanzando en este viaje de aprendizaje que tiene como producto tangible la redacción de un ensayo argumentativo. En la clase anterior trabajamos con los conectores de consecuencia y contraste. Los conectores de consecuencia son aquellos que se encargan de unir palabras o ideas para expresar una relación de causa y efecto entre dos o más oraciones. Estos son de suma importancia en la redacción o exposición del ensayo, porque gracias a ellos podemos enlazar los argumentos de causa y efecto de forma coherente y ordenada. Del mismo modo, analizamos los conectores de contraste. Estos, por su parte, unen palabras u oraciones para expresar las consecuencias que existen entre una y otra. En esta ocasión continuaremos con un tema muy sustancioso que nos será útil para lograr, realizar y redactar ensayos de manera coherente. Recordemos que para que la idea sea más clara y precisa, es necesario hacer uso de conectores, los cuales funcionan como esa unidad lingüística que vincula semánticamente grupos sintácticos, oraciones o partes de un texto. Es decir, que los conectores son palabras o locuciones especializadas que se usan para unir diferentes partes de una oración o de un párrafo. En los textos argumentativos, algunas palabras que tienen la función de relacionar los argumentos les llamamos conectores. En este momento te invito a leer y a reflexionar este texto. Masculinidad y cuarentena, adaptación. En estos días de cuarentena y toque de queda se manifiestan muchas situaciones de violaciones a las normas establecidas con el mandato Quédate en casa. Hay que reconocer que a las personas vulnerables se les dificulta mantenerse en un hogar fijo y dejar de movilizarse en búsqueda de su medio de sobrevivencia. Dicho sea de paso, hay otras personas que violan las normas desde la ocupación del espacio calle en forma recreativa y lúdica. Las detenciones realizadas durante esta cuarentena superan las 15.000 personas y la mayoría de las personas detenidas son hombres. Esto apunta a la presencia de patrones culturales de masculinidad que tienen raíces en una socialización en los hombres desde la niñez.
Los elementos que se develan con estos comportamientos coinciden con el estudio que realizamos el año pasado sobre masculinidades y violencia de género, Vargas Pro Familia 2019, que analiza las pautas culturales de socialización y aprendizaje de la masculinidad en hombres y adolescentes de distintas edades, estratos sociales y provincias. Por cierto, algunos de ellos son los siguientes: la presencia de la calle como el locus, espacio principal de socialización e interacción en los hombres desde su niñez. A los niños y adolescentes se les expulsa del hogar de forma implícita con la inserción a edades tempranas en el mercado laboral, así como en el fomento de actividades recreativas y de interacción fuera del espacio hogar. A todo esto se suma la negación de su integración a las labores de cuidado y domésticas desde el fomento de la desigualdad de género y la sobrecarga hacia la población femenina desde estos roles. El hogar está relegado a las mujeres en nuestra cultura. Pedirles a los hombres que se queden en la casa se convierte en un conflicto con el imaginario cultural que ha conformado su masculinidad. El hogar no es su espacio, es un lugar femenino. La ausencia de aprendizaje de herramientas de autocontrol y establecimiento de límites en la interacción social. En el estudio de masculinidades y violencia de género, citado anteriormente, se muestra claramente la ausencia del autocontrol en la vida de muchos hombres y adolescentes. A propósito, su socialización, desarrollada mayormente desde la calle, está sostenida en la permisividad, competencia de poder y destrezas de transgresión de límites y normas con un fuerte componente de agresividad. Para poder lograr que el mandato "quédate en casa" sea efectivo, supone acompañarlo de campañas educativas dirigidas a la población masculina que toquen estos aspectos culturales elaborados por hombres para hombres, que promuevan su inserción en los roles reproductivos y una mayor equidad de género al interior de los hogares. Además de eso, se necesita favorecer el autocontrol y el establecimiento de límites. Taira Vargas García, antropóloga social. Fuente, cuadernillo número 2 de quinto de secundaria. Aprendemos en casa preservando nuestra salud. ¿Reconoces el tipo de texto que acabamos de leer? Si tu respuesta es que es un ensayo argumentativo, estás en lo correcto. Excelente. Recuerda que en el ensayo argumentativo el autor defiende y propone una postura personal sobre un tema o problemática determinada a través de razones o argumentos bien fundamentados. También expone sus ideas y las sostiene utilizando argumentos claros, precisos y verificables para defender la tesis que se plantea. En el texto presentado hay palabras que permiten conectar ideas dentro del discurso. ¿Recuerdas cómo les llamamos a esas palabras? Si tu respuesta es conectores, estás en lo cierto. Todas las palabras en negritas pertenecen a un tipo de conectores que analizaremos en la clase de hoy. ¿Te ha pasado que en ocasiones escuchas atentamente una charla, conferencia o lees un texto y no entiendes nada o te pierdes? Una de las razones es porque quien habla o escribe no ha empleado conectores para relacionar las distintas partes de su discurso. Si quieres que tus lectores no muestren falta de interés en el texto o lo que le expresas, debes tomar en cuenta el uso de conectores para que aumentes su interés. Un tipo de conectores que utilizamos con frecuencia son los conectores de digresión. Para entender el tema que vamos a trabajar, les propongo nos acompañen a recapitular y puntualizar algunos puntos que hemos trabajado hasta el momento y luego analizar los conectores de digresión.
Los conectores son palabras o frases que unen ideas y que tienen la función de relacionar entre sí estas ideas para conectar las diferentes partes del texto. Es decir, unir palabras, frases, sintagmas o enunciados dentro de un mismo párrafo. Además, sirven para establecer relaciones semánticas entre los distintos párrafos de un texto. Recuerda que los conectores pueden establecer relaciones de justificación de razonamientos, contrariedad, secuencias ordenadas de argumentos. Entender el uso de los conectores ayuda en la lectura de textos y permite reconocer el tipo de relación que indican y a su vez se obtiene el significado de enunciados difíciles, ya que si se entiende una parte del enunciado, el conector servirá para entender el resto. Por lo que para comprender la importancia de los conectores en la apropiada formulación de nuestros mensajes, es necesario recordar dos conceptos fundamentales: coherencia y cohesión. Un texto es coherente cuando se puede reconocer en él un tema básico y las partes que lo constituyen presentan una organización. Un texto es cohesionado cuando presenta los enunciados de manera encadenada a partir de diversos recursos. Entre ellos destacan los conectores. Los conectores son importantes porque permiten construir oraciones y párrafos con ideas coherentes. Evitan malentendidos o ideas sin conexión en el texto. Indican una relación lógica entre oraciones y párrafos. Ejemplifican, contrastan, modifican, distribuyen y resumen. Además, unen oraciones y frases, unifican las partes del texto y dan mayor fluidez a un texto. Los conectores son marcas que permiten orientar al lector en el descubrimiento de la coherencia esencial en la estructura superficial del texto. Mediante los conectores, el escritor organiza retórica y lógicamente la información de sus textos. Díaz, en su libro Aproximación al texto escrito, en el año 1987, afirma que el lector se apoya en los conectores para descubrir con más facilidad cómo se relaciona en el texto la información nueva con la suministrada anteriormente. Entonces, con lo trabajado hasta el momento, podemos decir que los conectores nos serán muy útiles en el proceso de elaboración de un ensayo argumentativo y que estos conectores pueden clasificarse según cómo ayudan a la interpretación del texto. Ahora, hablemos en detalle de ese tipo de conectores que funciona como uno de los componentes principales del ensayo argumentativo, los conectores de digresión. Los conectores de digresión son aquellos que introducen comentarios al margen del hilo argumentativo. En este sentido, cuando se quieren conectar ideas en las que se rompe el hilo del discurso con un cambio intencionado, se usan los conectores de digresión, porque el autor sale del tema que estaba tratando para introducir comentarios al margen del hilo argumentativo. En cuanto a la función principal de estos conectores, se puede decir que es la de introducir sutilmente reflexiones y contenidos desviados del discurso, para así lograr interrumpir y acotar otra cosa distinta. Dentro de los conectores de digresión que podemos tomar en cuenta al momento de elaborar un ensayo argumentativo están los siguientes. Conector de digresión a propósito. Ejemplo, en el estudio de masculinidades y violencia de género, citado anteriormente, se muestra claramente la ausencia del autocontrol en la vida de muchos hombres y adolescentes. A propósito, su socialización, desarrollada mayormente desde la calle, está sostenida en la permisividad, competencia de poder y destrezas de transgresión de límites y normas con un fuerte componente de agresividad.
Conector de digresión a todo esto. Ejemplo, a los niños y adolescentes se les expulsa del hogar de forma implícita con la inserción a edades tempranas en el mercado laboral, así como en el fomento de actividades recreativas y de interacción fuera del espacio hogar. A todo esto se suma la negación de su integración a las labores de cuidado y domésticas desde el fomento de la desigualdad de género y la sobrecarga hacia la población femenina desde estos roles. Conector de digresión, dicho sea de paso. Ejemplo, hay que reconocer que a las personas vulnerables se les dificulta mantenerse en un hogar fijo y dejar de movilizarse en búsqueda de su medio de sobrevivencia. Dicho sea de paso, hay otras personas que violan las normas desde la ocupación del espacio calle en forma recreativa y lúdica. Conector de digresión entre paréntesis. Ejemplo, la conferencia fue un éxito. Yo espero, entre paréntesis, que la próxima vez se organice mejor. Conector de digresión, por cierto. Ejemplo, los elementos que se develan con estos comportamientos coinciden con el estudio que realizamos el año pasado sobre masculinidades y violencia de género, Vargas Pro Familia 2019, que analiza las pautas culturales de socialización y aprendizaje de la masculinidad en hombres y adolescentes de distintas edades, estratos sociales y provincias. Por cierto, algunos de ellos son los siguientes: la presencia de la calle como el locus, espacio principal de socialización e interacción en los hombres desde su niñez, y la ausencia de aprendizaje de herramientas de autocontrol y establecimiento de límites en la interacción social. Conector de digresión además de eso. Por ejemplo, para poder lograr que el mandato "quédate en casa" sea efectivo, supone acompañarlo de campañas educativas dirigidas a la población masculina que toquen estos aspectos culturales elaborados por hombres para hombres, que promuevan su inserción en los roles reproductivos y una mayor equidad de género al interior de los hogares. Además de eso, se necesita favorecer el autocontrol y el establecimiento de límites. Es importante saber cuándo podemos utilizar conectores de digresión dentro de un ensayo argumentativo. Te cuento que los podemos utilizar cuando se requiere hacer aclaraciones, dar ejemplos o incluir cualquier tipo de información que implique un alto en el razonamiento, ya que su función es introducir sutilmente reflexiones y contenidos desviados del discurso, para así lograr interrumpir y acotar otra cosa distinta. Recordemos que el ensayo argumentativo es un texto en el que el autor expone sus ideas y lo sostiene utilizando argumentos claros, precisos y verificables para defender la tesis que plantea y así convencer a los lectores. En ese sentido, la presencia de los conectores es fundamental para que un texto sea mucho más que un conjunto de oraciones independientes y autónomas. La claridad de la argumentación de un texto depende principalmente del uso adecuado de los conectores. Un mal uso de los conectores puede cambiar completamente el sentido del texto. Conocer en qué consisten los conectores de digresión es de mucha utilidad, pues nos permite saber cómo producir y comprender nuestros textos. Entendemos por digresión el efecto de romper el hilo de un discurso oral o escrito para introducir en él un tema que no tiene conexión con aquello de lo que se está tratando. Así, los receptores de los textos se ven obligados a desviar su atención hacia ese nuevo tema que aparece, suscitado en general por un término mencionado anteriormente. Ahora vamos a practicar lo aprendido sobre los conectores de digresión trabajados en el día de hoy con un ejemplo puntual. En la oración, te felicito por tu ascenso. Por cierto, tu hermana llamó para que recuerdes realizar tu acostumbrado aporte al acto de beneficencia de su fundación. ¿Cuál es el conector de digresión?
Si respondiste, por cierto, es correcto. El conector de digresión en la oración presentada es por cierto. ¿Sabías que, según la Real Academia Española, beneficencia es la asistencia a los necesitados y que es errónea la forma beneficencia? Fuente Diccionario Panhispánico de Dudas 2005. Lo has hecho muy bien. Te invito a que en el momento de redactar un ensayo argumentativo tomes en cuenta los conectores de digresión. Estoy segura de que esta sección ha sido beneficiosa para ti y que te será útil para tomar decisiones en el momento que tengas que redactar un ensayo argumentativo. Es importante que tengas presente que cuando redactemos un ensayo argumentativo podemos utilizar los conectores de digresión, ya que estos facilitan que el autor pueda hacer aclaraciones, dar ejemplos o incluir cualquier tipo de información que implique un alto en el razonamiento. También, estos pueden establecer relaciones de justificación de razonamientos, contrariedad y secuencias ordenadas de argumentos. Algunos de los conectores de digresión que te pueden ser útiles al momento de elaborar un ensayo argumentativo son: a propósito, a todo esto, dicho sea de paso, entre paréntesis y por cierto. En cuanto a la función principal de estos conectores, se puede decir que es la de introducir sutilmente reflexiones y contenidos desviados del discurso, para así lograr interrumpir y acotar otra cosa distinta. Los conectores de digresión los puedes utilizar cuando requieras hacer aclaraciones, dar ejemplos o incluir cualquier tipo de información que implique un alto en el razonamiento. Hoy hemos repasado algunos conceptos y aprendido más sobre los conectores de digresión. Te invito a continuar investigando y poner en práctica lo aprendido. Recuerda trabajar las actividades asignadas en el cuadernillo y que cuando tengas alguna duda o cualquier inquietud que mediante la investigación no logres aclarar, acudas a tu docente guía. Estoy segura que recibirás el apoyo que requieras. También puedes consultar con tu comunidad de aprendizaje. Llegamos al final de nuestra jornada por el día de hoy. Con un fuerte abrazo inmune virtual, se despide tu docente de lengua española de 5º grado de secundaria, Ana Paola Félix. Será hasta un próximo encuentro. Bendiciones.